Física y Química, donde vamos a hablar acerca del rol de las hipótesis en la investigación. Hemos decidido hablar de este tema en particular debido a que hay mucha confusión acerca de lo que es una hipótesis y de en qué contextos es apropiado utilizar una hipótesis. Existe esa idea loca de que todo trabajo de investigación tiene que tener una hipótesis. Es más, dentro de lo que es un protocolo de investigación que habitualmente se suele pedir para presentar proyectos, para tesis, para tesinas o trabajos de grado, se incluye un apartado de esa hipótesis. Créanme que he leído las más alocadas afirmaciones queriendo pasar como hipótesis. Y esto indica que, por un lado, no se entiende lo que es realmente una hipótesis y, por otro lado, no se entiende en qué contextos se tiene que utilizar una hipótesis. Se cree que se tiene que utilizar siempre y no siempre es así. Eso es algo que vamos a ir viendo. Vamos a empezar con lo que es, ¿qué es una hipótesis? Hay dos formas de entender. Uno es el uso cotidiano, no técnico, que se le da al término y que trata algo que se pretende probar o evaluar. Esa es la forma en que cotidianamente se utiliza una hipótesis. Nosotros queremos saber si algo es cierto, si algo es verdadero, entonces utilizamos una hipótesis para hacer referencia a este deseo de querer probar o evaluar algo. Un acercamiento un poco más correcto a lo que sería una hipótesis es enunciarla como una predicción educada acerca de la realidad, algo que uno cree que va a suceder, aunque no necesariamente vaya a ser así. Recuerden que cuando nosotros hablamos de hipótesis estamos hablando de algo que creemos que va a suceder o que creemos que puede pasar, no estamos hablando de hechos, no estamos diciendo algo que ya pasó. Entonces, cuando enunciamos una hipótesis, lo que hacemos básicamente es decir, esto es lo que va a pasar, no esto es lo que pasó. Sin embargo, desde el punto de vista técnico, estadístico, el término hipótesis hace referencia a una circunstancia particular donde se establece la relación entre dos o más variables. Esa es la definición sencilla de lo que es una hipótesis. Es una relación o es qué tipo de asociación hay entre dos o más variables. Por lo tanto, para que nosotros podamos comprender el rol que tienen las hipótesis en la investigación, hay dos temas que tenemos que revisar antes. Uno, tenemos que comprender qué son las variables. Ya que una hipótesis implica una relación entre dos o más variables, lo primero que tenemos que saber es qué son las variables. Lo segundo que tenemos que entender es los tipos de investigaciones que se pueden llevar a cabo. Porque los tipos de investigaciones que se pueden llevar a cabo van a definir de qué manera nosotros utilizamos las variables en nuestra investigación. De que antes de entrar a responder a la pregunta ¿cuál es el rol de las hipótesis en la investigación?, vamos a revisar qué son las variables y vamos a ver cuáles son los tipos de investigaciones que se pueden llevar a cabo. Empezamos entonces con el término variable. Cuando nosotros hablamos de una variable, estamos haciendo referencia a la propiedad de un fenómeno que fluctúa aleatoriamente. Aleatoriamente no significa sin ningún orden en particular, sino significa dentro de un rango determinado en que cualquiera de los sujetos o fenómenos que pueden presentar esa propiedad presentan variaciones. Esto lo que está queriendo decir básicamente es que una variable es algo que varía y va a variar dentro de determinado rango. Por ejemplo, acá tenemos una población donde tenemos individuos de distintas edades. La edad varía aleatoriamente en el sentido que la edad que yo tengo no influye o no tiene ningún impacto en la edad que tienen ustedes. Mi edad es en ese sentido independiente de la edad que tienen ustedes, no estamos conectados. Esa es una característica de la variable, esa fluctuación aleatoria dentro de determinado rango. Por supuesto, esto implica que esta variación es susceptible de observarse y de medirse por algún medio en particular. Así que la característica distintiva de esta variable es el hecho que varía y que nosotros podemos medir esa variación. Hay cuatro características que tenemos que tener en cuenta para definir cuáles son los distintos tipos de variables. Son las que están ahí: fidelidad, magnitud, intervalos iguales y cero absoluto. Ahora, tomen en cuenta que una variable es una definición operacional de algo que una misma propiedad puede ser constante en unas circunstancias y variable en otras. Por ejemplo, si nosotros consideramos cuáles son las especies
de seres humanos que estamos en esta habitación, todos correspondemos al mismo género y especie. Esa no es una variable en ese contexto. Pero si nosotros consideramos todas las especies de seres humanos que han existido dentro del tiempo, entonces ahí hay más opciones y por lo tanto eso va variando. Tomen en cuenta por lo tanto que una propiedad no siempre es una constante, no siempre es una variable, dependiendo de cómo nosotros definamos para nuestra investigación, eso puede cambiar. Volviendo al tema que nos interesa, existen 4 características que tenemos que tener en cuenta para definir el tipo de variable, que son las que están ahí: identidad, magnitud, intervalos iguales y cero absoluto. Vamos a ir viendo cada una de estas características y después vamos a ver que dependiendo de si una variable tiene una de estas características y no otras, va a corresponder a un tipo particular. Vamos a empezar por identidad. Que una variable tenga identidad significa que cada valor en la escala tiene un significado único. Básicamente, ustedes miden algo y lo miden en distintos individuos y encuentran una variación, y ese valor que ustedes encuentran tiene un significado único. Por ejemplo, si la variable edad es 25 años en un individuo y en otro individuo es 26, son dos números distintos, cada uno tiene un valor y tiene un significado único. Por lo tanto, estos valores son distintos entre sí. Nosotros no consideramos que 25 y 26 son iguales, los consideramos distintos. La segunda característica que puede presentar una variable es la de magnitud, que hace referencia a que los valores en la escala tienen una relación ordenada. Hay cierto orden, cierta forma de ordenar los valores que se obtienen al medir esa variable, que obedece a algún propósito, tiene un significado, tiene una lógica subyacente. En ese contexto decimos que esa variable tiene la propiedad de magnitud, donde hay una relación ordenada de los valores entre sí. Otra característica que puede presentar, otra propiedad que puede presentar las variables, es la de intervalos iguales, donde las unidades de la escala son iguales las unas a las otras. Por ejemplo, la diferencia que hay entre tener 25 y 26 años es la misma diferencia que hay entre tener 30 y 31 años. La diferencia en el incremento en una unidad de ese valor es similar a lo largo de toda la escala. Cuando esto sucede, nosotros decimos que los intervalos son iguales. Puede no bien ser así, como vamos a ver en algunos casos. Y por último, la última propiedad es la de cero absoluto, donde la escala tiene un punto cero nulo verdadero. Significa que puede darse la circunstancia donde el valor observado corresponde a un punto cero. O sea, que esa propiedad está ausente. Pero fíjense que esto implica que esa propiedad de hecho puede manifestarse o puede observarse en algunos casos. Y esa es una diferencia importante que vamos a ir notando después. Por lo tanto, si tomamos en cuenta estas 4 propiedades, vamos a ver que existen distintos tipos de variables. Y estos distintos tipos de variables presentan propiedades. Algunas de las propiedades, algunas presentan solo una, otras presentan 2, otras pueden presentar todas estas propiedades. De ahí que vamos a tener distintos tipos de variables que vamos a ir viendo cuáles son esas variables con cada una de sus características. Aquí les voy mostrando cuáles son las que vamos a ver, que son básicamente estas. Las agrupamos en 2 grandes grupos: las variables categóricas y las variables numéricas. Eso es, las variables categóricas las separamos en ordinal, nominal, ordinal y dicotómica, mientras que las variables numéricas las separamos en continua y discreta. Vamos a ver cada una de estas variables a continuación. Empezando por la variable categórica. Una variable categórica es aquella donde la información puede organizarse en distintas categorías. Es como si ustedes tuviesen distintas cajas y pusiesen cada uno de los individuos en una de las cajas. Nosotros podemos organizar, por lo tanto, esa propiedad, ese valor de esa variable dentro de algunas características, dentro de algunas categorías. Y cada caso puede pertenecer a una única categoría. Es decir, que si ustedes tienen un individuo que está en una categoría, no puede estar en otra categoría. Se excluye automáticamente eso,
ya que los valores de las categorías, que se denominan técnicamente niveles, son mutuamente excluyentes. Un ejemplo sencillo sería el sexo. Un individuo puede tener un sexo masculino o femenino, no ambos, y el hecho que esté en la categoría sexo masculino le excluye de la categoría sexo femenino, por ejemplo. Ese sería otro ejemplo. Otro ejemplo sería, por ejemplo, sería el nivel de educación. Un individuo puede tener una educación primaria, secundaria o terciaria. No puede estar en dos categorías distintas, y el hecho de que esté en una categoría particular hace que no esté necesariamente en las otras categorías. Vimos que hay tres tipos distintos de variables categóricas, y esto depende de si presentan algunas propiedades en las que estuvimos viendo anteriormente. Empecemos por la variable nominal. La variable nominal posee solo la propiedad de identidad, es decir, que los individuos pueden pertenecer a una u otra categoría y nada más. No tienen ni la propiedad de magnitud, ni la de ser absoluto, ni de intervalos iguales. Por lo tanto, el hecho de que un individuo esté en una categoría y esté en otra no implica nada acerca del orden de esas categorías. Acá vemos, por ejemplo, las distintas formas que puede tener el Varitek, donde puede pasar de una forma de donde es simplemente un avión a una forma donde es un mecha, un robot. No hay un orden intrínseco entre las variables categóricas. Volviendo al ejemplo que habíamos visto previamente, el hecho de que un individuo esté en la categoría de sexo masculino o sexo femenino no dice nada acerca del orden de las categorías. No hay ninguna razón por la cual tendríamos que poner primero femenino y después masculino o viceversa. No hay ninguna razón. Otro sería, por ejemplo, lugar de residencia. Asunción, Central, Capital, Interior. No hay ningún motivo por el cual no pueda estar primero interior del país y después capital. No hay ninguna razón por la cual nosotros debamos ordenar de esa manera. Por lo tanto, estas variables, este tipo de variables categóricas no presentan ningún orden intrínseco, y los niveles no poseen ningún valor numérico significativo. ¿Esto qué quiere decir? Que yo no le puedo poner un número 1 a masculino y 2 a femenino. No hay ningún motivo por el cual yo tenga que asignar un valor numérico a una de estas categorías. La variable ordinal, sin embargo, es distinto en el sentido de que, a pesar de que es una variable que presenta la propiedad de identidad, también presenta la propiedad de magnitud. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un orden intrínseco, existe una manera lógica de ordenar las variables. Aquí vemos las distintas fases de transformación de un Saiyajin. Tenemos Goku como Saiyajin, Super Saiyajin nivel 1, Super Saiyajin nivel 2, Super Saiyajin nivel 3. Esto implica que hay un nivel en el cual nosotros podemos ordenar, en este caso, la fuerza de combate. Hay una manera lógica de ordenar. Volviendo a uno de los ejemplos anteriores, el nivel de educación. Educación primaria, secundaria, terciaria. Eso tiene sentido. Tendría también sentido terciaria, secundaria y primaria. No importa si es en orden ascendente o descendente, hay un orden lógico que indica cierta progresión, cierto ordenamiento de los niveles entre sí, y esto hace que esta variable sea distinta a la variable nominal. Así que la variable ordinal es una variable categórica con algún orden intrínseco. Habíamos mencionado también, antes de avanzar con esto, un tercer tipo que habíamos dicho que correspondía a la variable denominada dicotómica. Una variable dicotómica es simplemente una variable categórica con solo dos valores posibles, sí y no. Por ejemplo, ¿tiene auto? Sí, no. O ¿está casado? Sí, no. Este tipo particular de variables puede haber un orden intrínseco o no entre las categorías, pero lo que queda claro es que los niveles implican que se tiene esa propiedad particular o no se tiene esa propiedad particular. Y separamos esta variable dicotómica porque en algunos modelos de análisis es necesario que nosotros transformemos cualquiera sea la variable que estemos utilizando en una variable dicotómica para poder hacer el análisis, pero no es esencialmente distinto a una variable ordinal o una variable nominal. Por ejemplo, ustedes
pueden transformar el sexo masculino o femenino, que es una variable nominal, en una variable dicotómica, es decir, ¿es de sexo masculino? Sí, no. O pueden transformar una variable ordinal, como educación, en ¿tiene educación terciaria? Sí, no. Esto es, en algunos casos van a tener que hacer esto para poder analizar los datos de manera apropiada. El siguiente grupo de variables corresponde a las variables numéricas, que poseen, además de la propiedad de identidad y magnitud, la de intervalos iguales. Fíjense que la distancia, por así decirlo, que hay entre una variable y otra dentro de las variables categóricas no necesariamente es la misma, ni siquiera tiene sentido hablar de un intervalo. ¿Cuál es el intervalo entre el sexo masculino y el femenino? Esa pregunta no tiene sentido. La misma cosa, ¿cuál es el intervalo que hay entre educación primaria y secundaria y terciaria? Quizás hacer la transición de primaria a secundaria lo podamos interpretar como más sencilla de hacer la transición de secundaria a terciaria, pero no podemos asignar un valor real a eso. Por lo tanto, el concepto de intervalos no lo podemos aplicar a las variables categóricas. Cuando nosotros tenemos una variable donde se observan intervalos iguales, entonces esa es una variable numérica y sus valores posibles corresponden al conjunto de todos los números naturales. Cuando nosotros pensamos en variables numéricas, pensamos en valores que se encuentran dentro del conjunto de todos los números naturales. Y ahí es donde podemos tener circunstancias en las que, además de la propiedad de todas las que mencionamos, se tiene la propiedad del cero absoluto. Y en este caso se puede utilizar el término de variable de razón o relacional para diferenciar este tipo particular de variable numérica. No necesariamente tiene que ser así, pero es bueno que reconozcan que en algunas circunstancias, además de tener todas las propiedades que habíamos dicho, que además se tenga la propiedad de cero absoluto. Cero absoluto significa que la propiedad adscripta no existe en esa instancia en particular. Y que el hecho de que sea cero el valor tiene sentido. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a empezar por las variables discretas. En las variables discretas los valores posibles corresponden a todos los números enteros. Ahí podemos observar todo el rango posible de números enteros que conocemos. Un ejemplo de una variable discreta sería la edad. Tenemos la otra posibilidad que sean variables continuas, donde sus valores posibles, acá se hicimos un poquito, corresponden a todos los números naturales, no los enteros sino los naturales. ¿Por qué nosotros no tomamos todo este trabajo de separar? Por un motivo en particular. Cuando nosotros vamos a analizar estos datos, vamos a tener que utilizar algún mecanismo para ver de qué manera están asociadas estas variables. Y la forma en que están asociadas estas variables, la prueba que vamos a utilizar o la forma en que vamos a analizar esta asociación va a depender de la estructura de las variables. No es lo mismo cuando ustedes quieren comparar dos variables que son numéricas a cuando quieren ver qué tipo de relación hay entre dos variables que son categóricas. Van a utilizar, por lo tanto, pruebas distintas y enfoques distintos. Eso es por un lado. Recuerden, por lo tanto, que tenemos el concepto de variable que implica propiedad de un fenómeno que fluctúa aleatoriamente y tenemos distintos tipos de variables. Ya tenemos resuelto eso. Sabemos ya, por lo tanto, que cuando estamos evaluando una hipótesis, lo que hacemos es evaluar qué tipo de asociación hay entre estas dos o más variables. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué tipos de investigaciones tenemos disponibles y en cuáles de ellos es relevante la medición de variables? Ahí tenemos dos grandes grupos. Aquí les cito cuáles son los tipos de investigaciones que vamos a ir revisando rápidamente. Tenemos dos enfoques distintos que los hemos discutido en el taller pasado, el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Y dentro de cada enfoque les pongo los cuatro tipos principales de estudios que pueden encontrar. Dentro del enfoque cuantitativo, el estudio exploratorio, el descriptivo, el asociativo y el explicativo. Y dentro del enfoque cualitativo, la teoría fundamentada, los estudios etnográficos, los estudios narrativos y los estudios de investigación-acción. Vamos a ir viendo rápidamente las características de cada uno de estos tipos de investigaciones para que se den cuenta
una vez que terminemos esto, en cuáles de estos nosotros podemos plantear hipótesis y en cuáles de estos no tiene sentido plantear hipótesis. Vamos a empezar con el estudio exploratorio. En un estudio exploratorio lo que hacemos es investigar problemas poco conocidos o estudiados. Imagínense que existe un área de conocimiento particular sobre la que no se ha investigado mucho, no se sabe mucho, no se sabe exactamente cuáles son las variables importantes, no se tiene una teoría que explique la relación entre esas variables, no se conoce mucho acerca de ese tópico en particular. Entonces, lo que hace el investigador es un estudio exploratorio para ir reconociendo cuáles son las características, cuáles son las variables que valdría la pena estudiar, cómo se podrían medir estas variables, de tal manera a ayudar a identificar todos estos conceptos y justamente estas variables. Una de las características distintivas justamente del estudio exploratorio es que las variables que van a ser estudiadas no están previamente definidas. Yo no sé qué me voy a encontrar, yo no sé qué es lo que tengo que medir, yo no sé qué es lo importante. Por lo tanto, lo que hago es mido todo lo que puedo y después veo qué encontré y exploro cuáles son las características de esa población, las características de esa condición que yo estoy investigando. El estudio exploratorio habitualmente no es un estudio que valga de por sí, sino se utiliza más bien como base para investigaciones más complejas. ¿Qué es lo que tienen que recordar del estudio exploratorio dentro del contexto de lo que estamos desarrollando? Las variables de interés todavía no están definidas. Yo no sé cuáles son las variables que son importantes, no sé cuáles son las variables que no son importantes para el tópico. Por ejemplo, si vamos a un ejemplo de un tema que se conoce, pero para que entiendan que algunas variables pueden ser importantes y otras no. Ustedes están estudiando cuáles son los factores de riesgo para el infarto al miocardio. Dentro de esos, variables como tabaquismo son variables relevantes y variables como usan anteojos no son variables relevantes. Pero cuando ustedes no conocen el tema, no saben si eso va a ser o no va a ser importante. Por lo tanto, lo que hacen es medir todo lo que puedan medir. El siguiente tipo de estudios es el estudio descriptivo, donde ustedes buscan especificar propiedades, características y perfiles. ¿Cuál es la diferencia entre un estudio exploratorio y un estudio descriptivo? Que nosotros recolectamos datos sobre variables, conjuntos variables previamente seleccionadas. Significa que yo ya sé cuáles son las variables importantes y me enfoco a caracterizar esas variables en particular. Yo no exploro porque ya sé, yo ya selecciono, bueno, voy a medir esta variable y esta variable en esta población. Yo ya sé que esas variables son importantes porque hay estudios previos que indicaron que son importantes. Por lo tanto, yo voy y me dedico a la medición de estas variables. Lo que hace el estudio descriptivo, por lo tanto, es precisar exhaustivamente el fenómeno bajo estudio. Describo cuáles son las características de las variables, cómo se puede medir esas variables, cuáles son las técnicas más apropiadas para medir estas variables. Yo me concentro en describir las características de las variables. Recuerden, por lo tanto, la diferencia entre un exploratorio y un descriptivo es que en el descriptivo yo ya tengo variables definidas y me concentro exclusivamente en esas variables. El siguiente tipo de estudio es un estudio asociativo, donde lo que hacemos es evaluar la asociación entre variables previamente seleccionadas. Yo ya tengo identificadas las variables importantes y ya tengo caracterizadas esas variables por estudios previos que ya han definido cuál es el rango en el que se encuentran, cómo se miden, cuáles son los métodos más apropiados para la medición, etc. Lo que hago en este tipo de estudio es evaluar la asociación que hay entre esas variables que yo ya sé que son importantes, ya sé qué características tienen y ya sé cómo medirlas de manera adecuada. La diferencia entre un estudio asociativo y un estudio descriptivo es que aquí yo ya tomo las variables y las combino. ¿Cuál es el objetivo de combinar esas variables? ¿Cuál es el objetivo de evaluar la asociación que hay entre estas variables? Es crear modelos predictivos. Así que yo sé lo que pasa si dos variables están asociadas. Yo midiendo una ya puedo inferir lo que va a pasar con la otra. Y puedo de esa manera hacer una predicción de lo que voy a encontrar.
Por ejemplo, si es que yo quiero estimar, si yo sé que hay una asociación entre los niveles de colesterol y el infarto de miocardio, yo puedo medir esos niveles de colesterol y asignar un riesgo de que suceda este fenómeno. Es decir, ¿sabes qué? Vos tenés tu colesterol muy elevado. Si tu colesterol sigue elevado, dentro de 5 años tenés una probabilidad del 80% de sufrir un infarto de miocardio. Ofrezco una predicción de lo que puede pasar. Ese es el objetivo de un estudio asociativo. El crear un modelo predictivo de tal manera que yo pueda interferir en ese fenómeno natural o favorecer ese fenómeno natural. Por supuesto hay que tener mucho cuidado de establecer asociaciones espurias. ¿Qué es una asociación espuria? Una asociación espuria es una asociación que aparece por algún modelo matemático, pero que no implica una conexión entre dos fenómenos distintos. Un ejemplo que les va a parecer tonto, pero que implica que estas asociaciones pueden de hecho aparecer. Si nosotros hiciésemos un estudio entre el número de pacientes con cáncer cerebral y el número de horas que pasan expuestas a la luz roja del semáforo, van a ver que hay una fuerte asociación entre ambos fenómenos. Y van a encontrar que aquellas personas que están expuestas a la luz roja del semáforo presentan una incidencia mayor de cáncer de cerebro. Ahí se vuelven todos locos. Vamos a quitar los semáforos. Eso es malísimo. Esa es una asociación espuria. ¿Por qué? Porque no hay una conexión biológica real entre ambos fenómenos, a pesar de que existe una conexión matemática. ¿Cuál es la conexión matemática? Mientras más grande sea la población que estamos considerando, mayor va a ser el número de individuos que presenten cualquier característica, por más rara que sea. Si ustedes tienen una población de 1000 individuos y tienen una condición que aparece en el 1%, van a tener 10 individuos que van a presentar eso. Pero si ustedes tienen una población de 100, van a tener solamente un individuo que va a presentar esa condición. Por lo tanto, hay una asociación entre el número, el tamaño de la población y el número en frecuencia absoluta de que se observa ese fenómeno particular. Dicho de una manera más simple, el cáncer de cerebro es más frecuente en frecuencias absolutas en lugares donde hay más gente, porque es la gente la que tiene el cáncer de cerebro y mientras más gente hay, mayor va a ser el número de personas que presentan cáncer de cerebro. Punto 1. Ahora, ¿dónde la densidad poblacional es mayor? En las ciudades. ¿Y qué hay en las ciudades a diferencia de los lugares así como el campo, las estancias, los lugares rurales? Semáforos. Por lo tanto, mientras más grande sea la densidad poblacional y esté concentrada en un lugar en particular, mayor va a ser el número de semáforos. ¿Por qué? Porque la ciudad necesita estar organizada por el tráfico para que puedan circular adecuadamente, no hayan accidentes, etc. Mientras mayor es el número de semáforos, mayor es el número de horas de exposición a la luz roja del semáforo. Por lo tanto, la asociación que hay es una asociación matemática, pero que está explicada por la densidad poblacional, no por una conexión entre la luz roja del semáforo y el cáncer de cerebro. Esto parece muy sencillo de elucidar, excepto que en ciertas circunstancias puede ser complicado. Por ejemplo, en el 2005 hubieron algunos reportes que afirmaban que había una asociación entre el uso del teléfono celular y la aparición de cáncer de cerebro. ¿Eso es una asociación real o es una asociación espuria? Porque mayor número de gente usa teléfonos celulares y mayor número de gente tiene cáncer de cerebro asociado a esos, entonces, ¿es una asociación espuria o no? Y eso puede tener muchas implicancias, porque si de hecho en algún punto nos convencemos de que usar el teléfono causa cáncer de cerebro, vamos a iniciar campañas de la misma manera que hoy en día hacemos con el tabaquismo. Hace 40 años nadie sabía que causaba cáncer de pulmón. El médico venía así, te decía, ¿quieres fumar conmigo? Vamos a fumar, le decía a los pacientes, porque no tenían idea de lo que causaba. Si se llega a demostrar eso, entonces vamos a decir, bueno, vamos a tener que usar cualquier cosa, vamos a volver a las cartitas, a los avioncitos, señales de humo, porque yo prefiero comunicarme así que tener un cáncer de cerebro. Entonces, en algunas circunstancias puede ser difícil establecer cuál es la asociación espuria. Por lo tanto, un estudio asociativo no es suficiente para establecer
conexión real, una conexión ya sea física o biológica entre lo que estamos observando. Una asociación es meramente una asociación. Para resolver esa pregunta nosotros necesitamos de un estudio explicativo donde determinemos las causas de los fenómenos. Entonces, no solamente que una variable se asocia con otra variable, sino que una variable causa la otra variable. Esto no es mera asociación, esto ya es causación. Y uno de los axiomas de la investigación es justamente asociación no implica causación. El hecho de que dos fenómenos estén asociados no significa necesariamente que uno cause otro. ¿Qué implica causación? ¿Qué requieren ustedes? Requieren una asociación experimental, y después les voy a explicar qué implica esto, más relación temporal. ¿Esto qué quiere decir? Que las causas tienen que anteceder a los efectos. En el caso del cáncer de pulmón, por ejemplo, si ustedes toman una población de pacientes con cáncer de pulmón y van a decir, bueno, de esta población de pacientes el 40%, el 80% fuma. Y después tomamos una población similar de pacientes sin cáncer de pulmón y decimos, en esta población el 10% nomás fuma. Hay una asociación entre tabaquismo y cáncer de pulmón, pero esto no significa que el tabaquismo cause el cáncer de pulmón dentro de ese contexto. ¿Por qué? Porque puede ser en ambos casos, en ambas direcciones. Puede ser que el tabaquismo cause el cáncer de pulmón. Razonable. Pero ¿por qué no podría ser al revés? ¿Por qué no podría ser que los pacientes con cáncer de pulmón dicen, caramba, tengo cáncer, qué miserable mi vida, y empiezan a fumar para aliviar la tensión? Es razonable también eso. Por lo tanto, si ustedes simplemente ven esa asociación sin establecer una prelación temporal, no pueden afirmar que hay una causa. Ahora, si ustedes ven que pacientes que empezaron a fumar después de algún tiempo tienen cáncer de pulmón, primero el tabaquismo, después el cáncer de pulmón, ahí ya hay una prelación temporal entre ambos fenómenos y saben que puede implicar eso. Ahora, nosotros además de la prelación tenemos que demostrar una asociación experimental. ¿Y esto qué implica? Implica que cambios en una variable tienen que estar asociados a cambios en otra variable. No solamente que el fumar causa cáncer de pulmón, sino el hecho de que no fumar no causa cáncer de pulmón. No solamente la presencia del factor de riesgo en este caso, sino la ausencia también. La misma cosa cuando ustedes quieren saber si un fármaco funciona. Quieren probar si el fármaco A funciona para el tratamiento de la migraña. Toman 50 pacientes con migraña y le dan el fármaco y después de 2 semanas el 80% le pasó la migraña. ¿Pueden concluir que el fármaco funciona? No, porque no tienen punto de comparación. Quizás ese 80% se hubiese curado de todas maneras sin que ustedes hagan nada. Y ese es uno de los defectos que tienen, por ejemplo, cuando se presentan resultados así de alguna medicina alternativa o medicina natural. Yo tomé y me curó. Ah, genial, pero ¿y si no hubiese tomado, qué hubiese pasado? Esa es la respuesta que nosotros también necesitamos. Por lo tanto, si ustedes quieren saber si un fármaco funciona, ¿qué hacen? Toman un grupo de pacientes en los que quieren evaluar eso, lo parten en dos y dicen, a este le damos, a este pasa. Esa es una evidencia de que hay una asociación experimental. No solamente la presencia causa, sino la ausencia no causa. Necesitamos tener esa información. Porque si en el grupo que le damos, el 80% se cura, y en el grupo al que no le damos, el 70% se cura, ¿para qué le vamos a dar? No hay ninguna diferencia grande entre uno y otro grupo y no podemos concluir que uno funciona. Es por eso que cada vez que ustedes encuentran alguna afirmación de esto causa lo otro, lo primero que tienen que preguntarse, ¿es una asociación o es una asociación experimental donde se han comparado 2 o más grupos? Si no se comparan 2 o más grupos, no pueden afirmar. Por lo tanto, para hablar de una causación necesitan asociación experimental y prelación temporal. Y esto nos permite diferenciar lo que son los modelos teóricos donde se explica un fenómeno a las meras generalizaciones empíricas. Una generalización empírica es simplemente una asociación que se observa
pero que no hay un modelo que explique cuál es la causa y cuál es el efecto. Cuando ustedes realizan estudios explicativos determinando las causas reales de esos efectos, entonces están buscando crear un modelo teórico. Así que recuerden esto. En el estudio explicativo nosotros tomamos variables, pero no solamente evaluamos si están asociadas, vemos si una causa la otra. ¿Qué tienen que recordar de esto además? Tienen que salir aquí con esta frase en su cabeza, así, un día en lo profundo de su cerebro, allá por el tálamo y que hay para siempre. Asociación no implica causación. Eso tiene que quedar claro. Desconfíen de cualquier asociación que quiera pasar como causación. Pasemos, eso es el enfoque cuantitativo. Acá todo es medición, porque obviamente el evento central en el enfoque cuantitativo es la medición de una variable. Pasemos a los otros tipos de estudios que podemos tener. En primer lugar tenemos la teoría fundamentada. ¿Qué es teoría fundamentada? Cuando yo construyo una teoría a partir de la interpretación de las propias personas. Quiero describir un fenómeno en particular, quiero tener una teoría que explique un fenómeno, entonces investigo a las personas que son partícipes de ese fenómeno. Y a partir de lo que es la interpretación de esas personas, yo utilizo eso como un fundamento para construir una teoría que explique eso. Esto se utiliza más en contextos sociales. Por ejemplo, ustedes quieren entender el rol de la... del género en la violencia doméstica. Entonces, ¿qué es lo que explica eso? ¿Qué es lo que explica que en el concepto o en el fenómeno de violencia doméstica haya una proporción mayor de mujeres que son afectadas a hombres que son afectados? Entonces, ¿qué es lo que vos querés explicar ahí, ese fenómeno en particular? ¿Qué haces? Investigar a las personas. Le haces entrevistas, le haces trabajar en grupos, le haces cuestionarios, tratando de entender qué es lo que está sucediendo. Todavía no sabes cuáles son las variables importantes. Todavía no sabes qué vas a medir. Todavía no tenés una teoría que explique eso. Vos construís tu teoría a partir de lo que encontrás investigando a esas personas que presentan el fenómeno que es de tu interés. Es de ahí el nombre de teoría fundamentada. Y lo que se hace en la teoría fundamentada es identificar conceptos claves y ver de qué manera estos conceptos están relacionados. Y esto es justamente lo que se intenta demostrar acá. Esto es un análisis neural de redes, donde lo que se hace es ver de qué manera distintos conceptos que surgen a través de la investigación están conectados entre sí. Esta teoría fundamentada, por lo tanto, se basa en la codificación de categorías. Yo le hago una entrevista a 20 personas y en ese discurso hay temas que van surgiendo. Por ejemplo, es nivel educativo, poder económico, satisfacción propia, temas que van surgiendo y que el investigador va identificando y ve de qué manera se van conectando entre sí. Y a partir de esa conexión que surge, se intenta explicar el fenómeno. O sea, la teoría está fundamentada en los datos. Lo que obtenemos, por lo tanto, al final es una red interconectada de categorías y una explicación del por qué ese fenómeno se está dando en esa población en particular con esas características. La teoría fundamentada es muy utilizada, por lo tanto, en los estudios sociológicos, en los estudios antropológicos, donde lo que se pretende es entender un fenómeno y comprender lo que está sucediendo, no precisamente medir. O sea, uno puede medir la edad, o puede medir el nivel educativo, o puede medir el ingreso económico de esa población, pero eso nos va a explicar por qué. Porque lo que nosotros pretendemos entender va más allá de lo meramente numérico. Otra de las opciones que tienen son los estudios etnográficos, donde se describen y analizan el quehacer de personas y contextos. Por ejemplo, ustedes quieren investigar cuáles son los ritos, las costumbres, las creencias de una tribu indígena y viven con esa tribu indígena, tratan de mezclarse con ellos.
de entender qué es lo que está sucediendo. Ustedes no saben lo que van a encontrar, no saben cómo lo van a medir, no saben si ni siquiera van a ser aceptados dentro de esa comunidad. Y lo que hacen es tratar de describir todos estos contextos, las personas, las situaciones, las creencias, los ritos. Por lo tanto, el objetivo del estudio etnográfico es entender este fenómeno en particular de las creencias, significados, prácticas, ritos, costumbres. Ese es el objetivo de un estudio etnográfico. Por lo tanto, se utiliza este estudio etnográfico para interpretar un sistema social o un sistema cultural. Ese es el objetivo de este diseño etnográfico. Otra de las opciones que tienen son los estudios narrativos. Por ejemplo, analizar historias de vidas de individuos en particular. Este que está aquí es, no sé si lo han escuchado alguna vez, de Ignaz Semmelweis. Ignaz Semmelweis fue un médico del siglo antepasado que fue el primero en notar un fenómeno bastante particular. Los médicos que se lavaban las manos antes de tratar a los pacientes, sus pacientes tenían una tasa de mortalidad mucho menor que aquellos médicos que no se lavaban las manos. Recuerden que estamos ahí por el 1800 y algo. ¿Cuál era la práctica común? Ir al anfiteatro, hacer una autopsia para entender por qué se te murió el paciente e ir a ver tu siguiente paciente. No había esa especialización que observamos hoy en día. Por lo tanto, los cirujanos, por ejemplo, querían entender por qué se le murió un paciente. Iban, le hacían una autopsia y después iban y la atendían a su siguiente paciente. Algunos de esos, no todos, se lavaban la mano antes de ir a ver a su siguiente paciente. Otros no. Y algo que notó Ignaz Semmelweis es que había una condición bastante particular en esa época que denominaron fiebre puerperal, que tiene una alta mortalidad. 40, 60% de las mujeres que tenían fiebre después de tener sus hijos morían. Y no entendían por qué. Algunos decían que era algo en el ambiente, otros decían que era la forma en que el hijo se vengaba de la mujer, otro era que la mujer era débil luego y por eso le pasaba ese tipo de cosas. Ideas fantásticas. Si estuviésemos hoy en día dirían, no, esto es algo inmunológico u hormonal, cuando uno entiende qué es lo que está pasando. Siempre el sistema inmune o el sistema hormonal. Bueno, este Semmelweis dijo, hay algo raro acá. Estos cirujanos que se lavan las manos, sus pacientes tienen menos fiebre puerperal, y estos que no se lavan las manos tienen más fiebre puerperal. Entonces, ha de ser el hecho de lavarse las manos, porque hay alguna sustancia, algún factor en el cadáver que se transmite por las manos. A nosotros nos parece un poquito ridículo esa idea de que hay un factor en el cadáver que se transmite, pero tenía sentido desde el punto de vista epidemiológico. Entonces, esos que se lavan la mano, se lavan el factor que está en el cadáver y no le transmiten eso a las madres puérperas. Mientras que aquellos que no se lavan sí le transmiten. Y ese factor es el que causa la fiebre puerperal y que le mata a la mujer. Entonces, ¿qué dijo él? Bueno, chicos, ¿qué les parece si nos lavamos las manos antes de tocar a un paciente? Pueden tocarle a alguien que se murió, vamos a lavarnos las manos. Y antes de tocar a nuestro siguiente paciente. Esa fue su idea. Algunos le hicieron caso, pero por supuesto, muchos no le hicieron caso. Un gran cirujano en un hospital dice, este tipo está loco, me va a venir a decir a mí lo que yo tengo que hacer. Yo soy un cirujano, yo hago lo que yo quiero, yo soy un dios. Este fulanito que me va a venir a decir cómo yo tengo que hacer, que me tengo que lavar las manos. ¿Cómo yo me voy a lavar las manos? ¿Cómo yo le voy a matar a mi paciente? Si yo soy un gran médico, yo no le puedo matar a mi paciente, yo no puedo ser el culpable de esto. Le trollearon al pobre tipo hasta que se volvió loco, para resumir. O sea, le empezaron a atacar y dijeron que estaba mal, que era un loco, que cómo va a decir este tipo de cosas. Terminó teniendo un colapso nervioso y se murió. Eso es un estudio narrativo. Yo les cuento la historia de algo. Y eso es lo que ustedes pueden hacer cuando hacen, por ejemplo, biografías, entrevistas o materiales individuales. Se cuenta una historia acerca de un individuo o un grupo en particular. Es otro tipo de estudios y obviamente está centrado en la narrativa de un individuo o de un grupo o de alguna cultura en particular. La otra opción que tienen es la investigación-acción,
donde ustedes estudian una situación social con miras a mejorarla, en vez de estar intentando implementar, por ejemplo, políticas de Estado basadas en meras suposiciones o presunciones. Lo que hacen es, genial, esta comunidad tiene este problema en particular, hagamos una investigación de cuáles son las causas de este problema, diseñemos una estrategia de acción e implementemos esa estrategia de acción en particular en esa población y vamos a ver si funciona. Eso es investigación, acción, ahí el nombre. Primero se investiga, después se actúa. Por ejemplo, ¿quieren saber por qué en una comunidad, teniendo un puesto de salud, la mayoría de las personas van al médico naturalista? No pueden poner ahí un puesto de salud y pagar un médico, no es suficiente para que la gente consulte con el médico. Tiene que haber algo más. ¿Qué necesitan ustedes? Entender por qué la población se comporta de esta manera. Entonces hacen una investigación, le entrevistan, hacen reuniones con la comunidad, con los grupos, con los líderes, con las mamás, con los papás, quieren saber por qué sucede eso. Y después descubren, por ejemplo, que el médico ñaná le habla en su propio idioma, le dice cosas que entienden, se comporta y se viste como ellos, mientras que el médico está en su consultorio con su impecable uniforme, con su impecable guardapolvo, bien peinado, todo así. Buenos días, señora, adelante, siéntese, por favor. Y se siente totalmente intimidada la persona. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? Y bueno, buscamos a alguien que pueda ser más de ellos. Y ahí vemos si eso cambia. Esa es una investigación, acción. Ustedes tratan de identificar una situación, un problema cotidiano, algo que requiere una solución, y desarrollan una estrategia para resolver ese problema en particular, de modo a construir el conocimiento por medio de la práctica. Porque la solución que puede servir para una comunidad puede no servir para otra comunidad. De ahí que se requiera conocer primero cuál es la causa de esa problemática en esa comunidad, para implementar un plan de acción específico para esa comunidad. Entonces, esas son básicamente las opciones que ustedes tienen en los estudios cualitativos, donde lo importante no es medir una variable, sino entender un fenómeno. ¿Por qué sucede esto? ¿De qué manera sucede? Así que esto es un rápido pantallazo de los distintos tipos de investigaciones, lo que nos lleva a nuestro punto central. Volvamos entonces. ¿Qué es una hipótesis? Habíamos dicho que tiene un uso cotidiano, que es este que está aquí, pero el uso que nosotros le damos cuando hacemos investigación es el uso estadístico. Relación entre dos o más variables. ¿Qué es lo que yo hago entonces al plantear una hipótesis? Digo, variable A está asociada con variable B de la siguiente manera. Yo aumento los niveles de A, los niveles de B bajan, por ejemplo. Esa es una hipótesis. Es una predicción de lo que va a suceder. Por lo tanto, ¿qué se requiere para plantear una hipótesis? Se requiere en primer lugar tener una variable, tener por lo menos dos variables, y ver y enunciar de qué manera esas variables están asociadas. Puede ser una asociación positiva o una asociación negativa. Es decir, mientras esta variable A hay más, esta variable B hay más también. O mientras esta variable A hay más, esta variable B hay menos. Esa es una hipótesis. Teniendo en cuenta eso, y teniendo en cuenta los tipos de investigaciones, existen investigaciones en las que tiene sentido enunciar hipótesis, porque nosotros medimos variables, y existen investigaciones en las que no tiene sentido plantear hipótesis, porque no medimos variables. Un estudio exploratorio no requiere de hipótesis. ¿Por qué? Porque ni siquiera sé cuáles son las variables. Yo diseño un estudio exploratorio justamente para identificar cuáles podrían ser las variables de interés, pero yo todavía no sé. No puedo enunciar una relación entre variables si ni siquiera sé cuáles son las variables. En un estudio descriptivo tampoco planteo hipótesis. ¿Por qué? Porque yo todavía no sé cuáles son las características de esas variables. Y yo me tengo que abocar a describir esas variables en particular, antes de intentar ver si están asociadas o no.
¿Por qué? Porque si yo no describo adecuadamente las variables, yo no puedo estar seguro de que lo que yo estoy midiendo de hecho se corresponde a lo que es en la realidad. Un ejemplo burdo. Si ustedes no calibran su tensiómetro para medir la presión arterial, ¿cómo pueden estar seguros de que la presión arterial que ustedes observan en la aguja es la misma a la que tiene el paciente? Si su tensiómetro está mal calibrado, el valor que ustedes van a obtener no se va a corresponder con el valor de la presión del paciente. Si su instrumento de medición, por lo tanto, no es el apropiado y enuncian una asociación entre variables, va a estar mal, va a estar fallada. ¿Por qué? Porque la variable no ha sido adecuadamente medida. Por lo tanto, en un estudio descriptivo lo que nosotros queremos es describir la variable, saber cómo se mide. Describir es decir, esta es la variable, estos son valores posibles, se tiene que medir en estas circunstancias. En un estudio asociativo y en un estudio explicativo yo sí planteo hipótesis, porque ya tengo identificadas cuáles son las variables importantes, ya sé cómo se miden. Y no solamente puedo ver si están asociadas, puedo manipular esa variable, porque ya sé exactamente cuál es, cómo medirla y qué sucede con esa variable. Ahí yo enuncio hipótesis. Cuando yo hago un estudio asociativo o un estudio explicativo. Vayamos al enfoque cualitativo. En algún momento dentro del enfoque cualitativo a nosotros nos interesa medir una variable en particular. No, porque yo no estoy interesado en medir, yo estoy interesado en entender, interpretar. Por más que yo les diga algunos números en la historia que ustedes en el país, no era lo importante. Yo podía haber contado toda la historia sin referencia a ningún solo número, porque lo importante ahí no eran los números, era la historia. La misma cosa con la teoría fundamentada o con los estudios etnográficos o con el estudio de investigación-acción. Yo quiero entender un fenómeno. Por lo tanto, en ninguno de estos tipos de estudios yo requiero de hipótesis. No tendría sentido enunciar una hipótesis. ¿Cuál sería mi hipótesis en un estudio etnográfico? ¿Cuál sería mi hipótesis en un estudio narrativo? No hay una hipótesis, porque yo no sé lo que voy a encontrar. Y una hipótesis implica que ustedes describan lo que va a suceder o predigan lo que va a suceder. Así que en ninguna de estas circunstancias ustedes requieren hipótesis. Se darán cuenta que las hipótesis, por lo tanto, corresponden a algo bien específico y que se utiliza en ciertos tipos de estudios y en otros simplemente no tiene sentido. Ahora, ¿cuántos tipos de hipótesis hay? Estos son los tres tipos de hipótesis. Cuando nosotros hablamos de hipótesis tenemos que especificar a qué nos estamos refiriendo, porque pueden ser hipótesis de investigación, hipótesis nulas o hipótesis alternativas. ¿A qué nos referimos cuando vemos cada uno de estos tipos de hipótesis? Nuestra hipótesis de investigación es básicamente lo que pasa cuando nosotros, nuestro objetivo de investigación, lo transformamos en una pregunta de investigación y esa pregunta de investigación nosotros la anunciamos como una predicción. Esa es nuestra hipótesis de investigación. La mayoría de las veces cuando decimos hipótesis, lo que estamos queriendo decir es hipótesis de investigación. Partimos del objetivo de nuestra investigación, nos preguntamos cómo vamos a resolver o cómo vamos a satisfacer ese objetivo y después esa pregunta de investigación la anunciamos como una predicción. Y lo que hacemos es enunciar esta hipótesis en la fase de diseño del estudio. Yo estoy diseñando el estudio y digo, bueno, yo voy a hacer un estudio descriptivo, ¿me hace falta hipótesis? No enuncio ninguna hipótesis. Yo voy a hacer un estudio explicativo, necesito una hipótesis, enuncio por lo tanto mi hipótesis. Una hipótesis, por supuesto, tiene que ser clara, concisa y empíricamente verificable. Ustedes tienen que ser capaces de medir ambas variables para poder evaluar si están asociadas o no y qué tipo de asociación hay. Las hipótesis alternativas constituyen posibilidades alternativas a la hipótesis de investigación. En el caso de que ustedes no encuentren esa asociación que están diciendo que van a encontrar, ¿cuáles serían otras explicaciones? Ustedes no evalúan las hipótesis alternativas. Las pueden describir y las pueden plantear, pero ustedes no miden eso. Es simplemente para considerar cuál podría ser otra opción o alguna otra explicación distinta a las proporcionadas por las otras hipótesis.
Por último tenemos las hipótesis nulas, que uno se pregunta, bueno, ¿para qué uno utiliza una hipótesis nula que simplemente constituye el reverso de la hipótesis de investigación? Si mi hipótesis de investigación dice, cuando A aumenta, B aumenta, mi hipótesis nula va a decir, cuando A aumenta, B no, ni aumenta ni disminuye, no están asociados. Mientras que la hipótesis de investigación enuncia una asociación, la hipótesis nula niega esa asociación. ¿Para qué hacemos esto? Porque las hipótesis de investigación que se evalúan estadísticamente no son las hipótesis, o sea, las hipótesis que se evalúan no son las hipótesis de investigación, son las hipótesis nulas. Yo cuando evalúo si mi hipótesis de investigación es verdadera o no, yo no evalúo la hipótesis de investigación en sí, lo que hago es evaluar la hipótesis nula. ¿Por qué yo hago esto? Porque yo necesito un punto de comparación y es muy fácil asignar un nivel de probabilidad a un evento en particular más que asignar a todos los eventos posibles. Si yo afirmo que A y B no están asociados, eso es un evento en particular, pero si yo afirmo que A y B están asociados, hay básicamente infinitas posibilidades, que uno aumente y que el otro aumente, que uno aumente y que el otro disminuya. Genial, pero ¿cuánto? ¿Una unidad de A, 2 unidades de B? ¿O 2 unidades de A y 1 unidad de B? Hay demasiadas opciones para que yo pueda evaluarlas todas. Entonces, lo que hago es asigno un nivel de probabilidad a la hipótesis nula y utilizo la lógica diferencial para evaluar mi hipótesis de investigación de manera indirecta. Porque no sería práctico evaluar todas las opciones posibles de la hipótesis de investigación. Por eso parto de la hipótesis nula. Esa es la utilidad que tiene la hipótesis nula. Así que esta es la hipótesis que nosotros utilizamos para evaluar la hipótesis. ¿En qué consiste la evaluación de hipótesis? Consiste en poner a prueba si eso existe o no existe asociación y qué tan probable es. Recuerden esto. Uno puede rechazar una hipótesis, pero no puede comprobar. ¿Por qué? Porque no evalúa la hipótesis de investigación, evalúa la hipótesis nula. A lo máximo que puedo llegar yo a rechazar la hipótesis nula y de manera indirecta hacer inferencias acerca de la hipótesis de investigación. Pero no puedo hacer inferencias acerca de la hipótesis de investigación porque yo, no puedo quitar conclusiones acerca de la hipótesis de investigación porque yo no evalúo la hipótesis de investigación. Aquí nosotros utilizamos la lógica diferencial y la teoría de probabilidades, que son los dos pilares del análisis cuantitativo. Yo asigno un nivel de probabilidad a observar un determinado fenómeno. Y si ese nivel de probabilidad es muy bajo, entonces yo afirmo de que no existe. No hay 100% ni 0%. Siempre hay niveles de probabilidad. Yo puedo, por lo tanto, decir que la probabilidad de que mi hipótesis nula sea correcta o de observar los resultados asumiendo que la hipótesis nula es correcta es del 3%. Entonces yo hago inferencias acerca de mi hipótesis de investigación con ese valor de probabilidad de la hipótesis nula. Y digo que probablemente mi hipótesis de investigación sea verdadera. Probablemente. Y recuerden, no confundir true falso con verdadero, porque lo que nosotros podemos obtener en ciencia es esto es falso, esto no es falso. Pero no podemos llegar al nivel de decir esto es verdadero y esto no es verdadero, no es lo mismo. Recuerden que decir que a alguien no te gusta no es lo mismo decir que te disgusta, son dos cosas distintas. Lógicamente, la misma cosa pasa aquí. Decir que algo no es falso no es lo mismo que decir que es verdadero. A lo máximo que podemos llegar a decir es esto no es falso. Y de ahí puedo yo inferir que quizá probablemente sea verdadero, pero no puedo afirmar categóricamente. Cuando nosotros evaluamos una hipótesis, utilizamos el término de contraste de hipótesis o prueba de significación. Esto es lo que nosotros hacemos. Y lo que hacemos es juzgar si la propiedad supuesta en la población es compatible con lo observado en la muestra. Nosotros tenemos, por ejemplo, una muestra de 1000 pacientes con hipertensión arterial. Lo que nosotros observamos en esa muestra de 1000 pacientes con hipertensión arterial se puede aplicar a todos los pacientes con hipertensión arterial de todo el mundo. Se podría bajo ciertas circunstancias,
pero podría ser que lo que yo encuentro en mi población sea distinto a lo que es la población total. Yo no puedo evaluar la población total, no tengo acceso a la población total, entonces yo evalúo la muestra. Y lo que hago es, mediante el contraste de hipótesis, es decir, ¿qué tan probable es que esto que yo encuentro en la muestra, de hecho, exista en la población total? Ahí yo asigno un nivel de probabilidad a esa diferencia. Y si la probabilidad es muy baja en la muestra, entonces yo puedo inferir que esa probabilidad no existe en la población. Y viceversa. Pero básicamente lo que yo hago es eso. ¿Y cómo nosotros seleccionamos las pruebas? Y ahí les voy a poner algunas características de cómo ustedes seleccionan qué prueba estadística van a utilizar. Y dentro de ellas, fíjense, las tres primeras: número de variables, tipo de variables y características de las variables. Si ustedes saben cuáles son las variables que tienen que evaluar, ya saben básicamente qué prueba van a utilizar. Por lo tanto, el proceso de selección de pruebas, si van a utilizar alguna prueba estadística en particular, va a depender básicamente de las características de las variables. Y después de algunas otras cosas, por ejemplo, cuáles son los estadísticos que van a requerir y algunas presunciones estadísticas que no hace falta que discutamos. Por lo tanto, ¿por qué discutimos tanto acerca de las variables? Porque cuando ustedes van a evaluar su hipótesis, van a tener que tomar en cuenta el tipo de variables y van a definir si van a utilizar una prueba paramétrica o una prueba no paramétrica. Cualquiera de las pruebas que están ahí se aplica a un tipo particular de variables. Por ejemplo, si ustedes quieren ver de qué manera están asociadas dos variables numéricas continuas y bajo ciertas presunciones estadísticas, van a utilizar o la correlación de Pearson o la correlación de Spearman. Si lo que ustedes quieren evaluar es la asociación entre dos variables categóricas, una nominal y otra ordinal, pueden utilizar o una prueba de Fisher o una prueba de McNibar, dependiendo de cómo esté organizado esto. Pero ya está definido en el tipo de variables. Una vez que ustedes tienen el tipo de variables, ya tienen qué prueba van a utilizar para asignar, para evaluar esa hipótesis en particular. Es por eso que insisto tanto en las características de las variables, porque eso básicamente es lo que nos va a permitir elegir qué prueba vamos a utilizar. Empiezan con una pregunta de investigación, plantean su hipótesis de investigación. Después plantean la hipótesis nula, que no hace falta que la enuncien formalmente, pero de hecho está implícita. Evalúan ciertas presunciones estadísticas, por ejemplo, si es que tiene una distribución normal, si es que las varianzas son homogéneas en los valores observados. No hace falta que discutamos esto ahora. Evalúan si tienen las presunciones estadísticas y seleccionan la prueba apropiada. Una vez que ustedes tienen el tipo de variables y ya saben cuáles son las presunciones estadísticas, pueden seleccionar la prueba apropiada, seleccionan su nivel de significancia, hacen la prueba estadística, calculan el valor P, que es el valor P es esa probabilidad de la que le estamos hablando. Eso simplemente es el valor P. Calculan el valor de ese valor y después rechazan o no la hipótesis nula. Y de acuerdo a si ustedes rechazan o no la hipótesis nula, hacen inferencias acerca de su hipótesis de investigación. Esto es básicamente el proceso mediante el cual se evalúa una hipótesis de investigación. ¿Qué podemos concluir después de esto? Dos cosas. Uno, una hipótesis es una expresión que establece la asociación entre dos o más variables. Segundo, se utilizan en estudios cuantitativos, asociativos y explicativos. Si ustedes tienen algún otro tipo de estudios, ustedes no necesitan de hipótesis. Y para este punto debería ser evidente el por qué ustedes no requieren una hipótesis en esas circunstancias. Así que, como se darán cuenta, cuando hablamos de hipótesis en investigación, hablamos de algo bien específico que se utiliza en contextos bien específicos y no indiscriminadamente y en cualquier circunstancia, como en algunos casos se quiere creer.